Muy bien, hermano, ¿por qué no abres tu Biblia en el libro de Santiago, capítulo 2? Capítulo 2 de Santiago, y hemos observado el capítulo 1 la semana pasada y habíamos visto acerca de las pruebas, ¿verdad? A nosotros no nos gustan las pruebas, pero siempre van a estar las pruebas ahí. Pero ahora solamente vamos a observar 13 versículos. Solamente voy a tomar la primera parte de este capítulo. Este capítulo 2 consta de 26 versículos. Del 14 al 26 es un tema muy importante para nosotros como cristianos. No quiere decir lo que vamos a ver no es importante, pero vamos a dar un poquito más de tiempo para la segunda parte y tratar de entender lo que Dios quiere hablarnos en ese tiempo. Pero ahora vamos a ver algo en el capítulo 2, del versículo 1 al 13, y el título de este capítulo es Una fe viva en la vida de la iglesia. Y vamos a ver de lo que se trata, y lo que es la parte número 1, del versículo 1 al 4, vamos a ver lo que es el favoritismo y la discriminación. Favoritismo y discriminación. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Y comenzando el versículo 1, aquí Santiago nos comienza a dar una amonestación contra el favoritismo. O a una de las Biblias también dice parcialidad, que es lo mismo, es un sinónimo. Pero vamos a comenzar a leer en el versículo 1 y dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora aquí Santiago, después de hablar acerca de la religión pura y sin mácula en el antiguo anterior, y se acuerdan de lo que era visitar a los huérfanos y a las viudas, algo práctico que nosotros aprendimos. Pero ahora, aquí Santiago nos está exhortando a no despreciar al que es pobre, o mejor dicho, a discriminar. Fíjate lo que dice Deuteronomio 10:17 en cuanto a nuestro Dios, que no hace acepción de personas. Fíjate lo que dice el 17 de Deuteronomio capítulo 10. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Luego dice, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Ahora fíjate lo que dice en Hechos 10:34. Pedro aquí también lo entendió. Y dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aquí vemos dos ejemplos, ¿no? Nuestro Señor Cristo Jesús, que no hace acepción de personas. En otras palabras, no tiene favoritos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos favoritos? Bueno, aquí nos está dando una amonestación. Y eso es lo que no debemos de hacer. Ahora, del versículo 2 al 3, ahora vamos a ver un ejemplo acerca de lo que es la parcialidad o el favoritismo. Y dice así en el versículo 2, porque si en vuestra congregación, esa es la primera parte. Ahora, la congregación aquí es el lugar de reunión, ¿no? Pero aquellos entonces, ¿se acuerdan que ellos se reunían en las sinagogas? Bueno, aquí estaban en una etapa de que ya las sinagogas ya estaban moviéndose más a lo que era una congregación, a lo que era una iglesia. Ahora, cuando aquí se menciona la congregación, demuestra que fue escrito antes de que los gentiles fueran recibidos en la iglesia. ¿Se acuerdan que las sinagogas solamente estaban ahí los judíos? Bueno, aquí esta palabra congregación es la palabra sinagoga. Y esta era una como transición de lo que estaba sucediendo en aquellos entonces, que todavía le llamaban sinagogas, pero ellos ya estaban más moviéndose a lo que ahora nosotros conocemos como iglesia. Ahora, cuando dice aquí, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso,
Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. Ahora aquí lo interesante, cuando dice que entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. En aquellos entonces, bueno, aquí ellos usaban anillos, los ricos usaban anillos en su mano izquierda. La sociedad romana, ellos usaban anillos. Ahora el anillo tenía significado, ¿verdad? Y quería decir que era una marca de que de riqueza. Si tú en aquellos entonces tenías un anillo, entonces eras un hombre rico. Y es por eso que aquí en este ejemplo te está especificando un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Aún así se dice que en aquellos entonces habían anillos que ellos podían rentar. Quizás a lo mejor para sus fiestas, ¿no? Pero bueno, aquí también dice, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Aquí el pobre está con sus ropas viejitas, desgastadas y sucias. Ahora, aquí estamos viendo el contraste de dos personas. Número uno es un hombre rico. Quizás tú puedes ver, si nosotros podemos ponerlo en nuestros días, bueno, una persona que trae las mejores ropas, ¿no? Oscar de la Renta, ¿no? Bueno, quizás ya está viejito eso, ¿ah? Y bueno, eso es en mis tiempos, ¿verdad? Pero ustedes ponen el ejemplo. Queremos actualizarlo, ya estás muy viejo. Pero traes ahí tu Gucci o cualquier cosa que tú puedas pensar, ¿verdad? También está viejo, dicen por ahí. Pero bueno, la idea es esa, como dicen por ahí. Y después entra una persona que realmente no tiene nada, ¿verdad? Tiene sus ropas viejas, desgastadas y sucias. Me acuerdo que antes en México, cuando se nos gastaban los pantalones de las rodillas, siempre se usaban los parches. No sé si ustedes llegaron a hacer parches, que comprabas y planchabas, ¿no? Y se quedaban los parches allá. Y todavía aguantaban unos 10 años más, ¿verdad? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Tener un hombre pobre con vestido andrajoso. Pero aquí dice el versículo 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Ahora aquí la palabra agrado significa mostrar favoritismo. No es de que tú estás viendo a la persona en una buena manera, quizás una manera amigable, amistosa o una como de hermandad, pero era más allá de eso. Cuando dice aquí la palabra agrado, es realmente que tú tenías favoritismo sobre la persona. ¿Por qué? Porque por su dinero, por lo que eras un hombre rico. Y aún aquí tú le estás dando un lugar reservado, la mejor mesa, los mejores lugares para esa persona. Pero creo que debemos nosotros, aún así como cristianos, y aún así también dentro de la iglesia, no tener favoritismos. Y creo que es bueno que nosotros podamos recibir a cualquier persona, ¿no lo creen? Es bueno que podamos hacerlo. Y luego dice aquí, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. O sea que en pocas palabras tú le estás dando el peor lugar, el lugar incómodo, lo humillas delante de la gente a veces. Y lo ves con unos ojos de desprecio. Ahora, qué bueno fuera que quizás esta persona hubiera recibido a un hombre rico, pero a la misma vez hubiera recibido al hombre pobre de la misma manera. ¿No lo crees? Sin embargo, la persona no lo está haciendo así. Hay una parcialidad, hay un favoritismo. Ahora, versículo 4 dice así, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y eso es una pregunta retórica. Y aquí observamos que vemos el cristiano
está actuando carnalmente, no está actuando en el Espíritu. ¿Y cuántos de nosotros podemos observar muchas veces? Aún así, lamentablemente, cuando invitamos a gente que no es cristiana y se da cuenta de ese tipo de cosas, ¿qué pasa? Ya nunca más regresan a la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente ven la hipocresía, ¿no? Realmente la gente, el cristiano, entre comillas, actuando de una manera inadecuada. Ahora fíjate lo que dice 1 Samuel 16:7. Para Dios lo importante es lo interno del corazón, no es lo externo. Y lo que nos va a decir 1 Samuel 16:7. Y dice así: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo, ¿qué dice? Desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es un bonito versículo. Y creo que eso es importante que nosotros debemos de tener en nosotros. Y eso es simple, hermanos. Esta porción es realmente de no tener favoritismos. Es muy entendible. Nos dan unos ejemplos aquí. Y creo que para nosotros como iglesia, y aún así como en la vida personal, siempre debemos nosotros de aceptar a todas las personas. Ahora en la parte 2, en la segunda parte, vamos a ver del versículo 5 al 13, amar a nuestro prójimo. No es ama a tu próximo, ¿verdad? Ama a tu prójimo. Y es algo también sencillo de entender. Del versículo 5 al 7 vamos a ver el pobre elegido y el rico arrogante. Ahora todavía estamos siguiendo ese ejemplo del hombre rico y del pobre. Y dice así el versículo 5: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ahora aquí la palabra el pobre es elegido. Simplemente tienen más oportunidades para confiar en Dios. El pobre es elegido, es heredero del reino, debido a que Jesús dijo que para el rico le es difícil entrar en el reino de los cielos. Fíjate lo que dice Mateo 19:24. Bueno, prácticamente es lo que dice, pero aquí nosotros estamos perdiendo el enfoque cuando elegimos personas. Y aquí en Mateo dice que es difícil que el rico entre al reino de los cielos. Ahora, ¿por qué? Porque realmente el rico se enfoca en las cosas de la tierra, en todo lo que es material. Si te has dado cuenta, si has encontrado una persona que es rica, él no mira las cosas eternas. Él mira todas las cosas en la tierra. Ahora fíjate lo que dice el versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y viene otra pregunta retórica. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Ahora los ricos, como observamos, muy a menudo pecan contra ellos. Y muchas veces debido al amor al dinero, que es la raíz de ¿qué? De todos los males. Ahora, la pregunta es, ¿acaso hay ricos cristianos? Sí lo hay, ¿no? Hemos observado quizás algunos conocidos que realmente tienen mucho dinero, tienen riquezas, pero realmente están en Dios. ¿Por qué? Porque ellos no aman el dinero. Ese es el problema del hombre rico, que ellos aman. Ese es el amor al dinero, que dice que es la raíz de todos los males. Ese es el grande problema acerca de las riquezas. Ahora fíjate lo que dice 1 Timoteo 6:10.
porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el gran problema, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y a veces es triste cuando nosotros conocemos quizás en la iglesia gente que ha estado trabajando, pero que de repente comienza a tener mucha riqueza, comienza a ser bendecido. Pero ¿saben qué? Lamentablemente, si realmente esa persona no está en las cosas de Dios, ¿qué es lo que pasa? Comienza a ¿qué? Como dice aquí, a extraviarse. Comienza a desviarse de la fe. Me acuerdo que antes en una iglesia había una persona que vendía en los tianguis y de repente, ¡pum!, su negocio creció bastante al punto que comenzó a tener ya una empresa más grande, ¿no? Y esta persona vendía naranjas, se dedicaba a vender naranjas, como ven. Y después comenzó a hacer carrocerías de carros. Y al punto que comenzó a poner una fábrica y después comenzó a tener un lugar donde vendía la madera y tantas cosas que hizo. Lamentablemente, esta persona, antes de que él iba a la iglesia y después de todo esto que empezó a surgir en su vida, se olvidó de las cosas de Dios. Y triste es cuando la persona es extraviada, se extravía de la fe. Por esta única razón, los ricos no son dignos del favoritismo que en repetidas ocasiones le mostramos. Y por eso dice aquí, pero vosotros habéis afrentado al pobre, que realmente lo hemos despreciado. Y aquí en la pregunta dice, ¿no os oprimen los ricos? ¿Acaso no son los ricos que nos presionan, que nos oprimen? Y no son ellos los mismos que nos arrastran en los tribunales, con la utilidad que ellos tienen, abusan de la gente. Versículo 7 dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y aquí cuando dice el buen nombre se refiere a Cristo Jesús. Y ellos blasfeman. Aquí la palabra blasfeman. Hablan en forma directa contra Cristo. Y no sé si te has enfrentado con una persona de esa manera. O por medio de sus actos contra los miembros de la congregación. Realmente ellos están en contra de las cosas de Dios. Y blasfeman. Y eso es lo trágico de eso. Ahora, del versículo 8 al 9, vamos a ver que el favoritismo es condenado por la palabra. Es algo grave. Fíjate lo que dice el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que dice, bien hacéis. Ahora, la ley real, ¿qué es la ley real? Bueno, nuestro Dios es un gran rey. Y su ley es una ley real. Fíjate lo que dice Mateo 26, del 36 al 40. Nuestro Rey Jesús pone un énfasis especial en este mandamiento. Y fíjate lo que dice el 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Jesús dice, este es el primero y grande mandamiento. Ahora fíjate lo que dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es lo que Cristo Jesús dijo. Ahora fíjate lo que dice Levíticos 19:18 en el Antiguo Testamento.
De la misma manera, fíjate lo que dice. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice yo Jehová. O sea que es importante eso, ¿no crees? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí Santiago nos está recordando que el hombre pobre también es que nuestro prójimo también es, al igual que el hombre rico. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en la calle y vemos a la gente ahí? Y a veces los vemos con ojos de desprecio, ¿verdad? Yo creo que nosotros debemos de cambiar esa actitud y orar por esas personas, ¿no lo crees? No sé si te ha pasado, pero siempre cuando veo a una persona y si tengo dinero le doy. Pero creo que lo más importante también es orar por la persona. Y cuando lo veo, dice, Señor, ¿sabes qué? Sé con esta persona, no sé qué pasó con él, pero está ahí. A veces cuando paso por el trabajo, siempre veo unos jornaleros esperando por el trabajo. Le digo, Señor, ¿sabes qué? Dales trabajo. Es importante, ¿no crees? Realmente tú sientes ese amor por la gente. Y cuando van ahí, están un rato y después se van caminando y Señor, pues no sé si a lo mejor se va a su casa tristemente porque no encontró trabajo, ¿verdad? Y creo que es bueno que nosotros podamos amar a nuestro prójimo de la misma manera. Ahora, pueden defender el favoritismo hacia los ricos por simplemente amarlos, por el hecho de que son nuestros vecinos. Y esa es una obediencia a la ley. Y creo que de la misma manera, a veces el rico arrogante está ahí, ¿verdad? Y no quiere ver nada con Dios. Pero ¿sabes qué? También nosotros debemos amarlos, ¿no lo creen? Debemos de amarlos. ¿Por qué? Porque también son personas. Y también debemos, y es parte de esa ley. A pesar de su arrogancia, a pesar de que no quiere saber nada de Dios, nosotros debemos de amar a las personas, pero no tener favoritismos, eso sí. De que nosotros podamos abrazar a todos, ¿verdad? Cuando tú abrazas a un rico, es el perfumito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pero cuando tú abrazas a una persona que es pobre, a veces lo piensas, ¿no? Pero no debemos de hacerlo así. Versículo 9 dice así, pero si hacéis acepción de personas una vez más, favoritismo, fíjate, dice, cometéis pecado. Es grave. Y dice, y quedáis convictos por la ley, ¿como qué? Como transgresores. El problema no es que seas amable con los ricos. El problema es que tú muestres acepción de personas. Que tú lo reserves como tu amigo favorito. Ahora, versículo del 10 al 3. Vamos a ver que es un asunto serio obedecer todos los mandamientos de Dios. Y fíjate lo que dice el 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. De todos. Ahora, esto no es una obediencia como le podemos llevar selectiva, ¿verdad? La clase que selecciona y escoge los mandamientos de Dios, que deben ser obedecidos, y los mandamientos que se pueden ignorar de una forma segura, ¿verdad? No es de que tú vas a agarrar la Biblia, este sí, este no, y empiezas a escoger los que realmente te interesan o que puedes seguir, los demás no. Pero aquí dice toda la ley se debe de guardar.
si uno se quiere justificar por la ley. Un antiguo rabino enseñó esto, y escucha, dice así: si un hombre lleva a cabo todos los mandamientos, menos uno, es culpable de todos y cada uno de ellos. El romper un precepto es el desafiar a Dios, quien dio todos los mandamientos. ¿Se acuerdan de aquel joven rico que llegó con el Señor? Bien contento, ¿verdad? Señor, yo llevo todo, ¿no? Pero el Señor Cristo Jesús de la misma manera lo exhorta y le da una serie de áreas en su vida que necesitaba cambiar. Que le dijo, ¿sabes qué? Vende todo, ¿verdad? Y se fue triste, ¿verdad? Se fue triste porque no lo pudo hacer. Pero él pensó que ya lo había hecho. Él pensó que él estaba obedeciendo los mandamientos de Dios. Sin embargo, Jesús sabía su vida y él le remarcó unos que necesitaba hacer. Lamentablemente, tristemente, él se fue. Ahora aquí en el siguiente versículo, el versículo 11, Santiago da un ejemplo y dice así el versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho, ¿qué? Transgresor de la ley. Ahora, no podemos decir, me gusta el mandamiento de Dios en contra de matar. Así es que lo guardo, ¿no? Tú dices, bueno, no, ese se me gusta, voy a guardarlo porque no voy a matar a nadie. Pero tú dices, pero no me gusta su mandamiento en contra del adulterio. Así es que lo voy a ignorar. Pero a Dios le importa toda la ley. Eso es lo que quiere decir este versículo. Versículo 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora nosotros estamos bajo la ley de la libertad. Tiene libertad, pero aún es la ley que debe de ser obedecida y de la cual seremos juzgados por el tribunal de Cristo. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es que todos nos vamos a estar ahí ante el tribunal de Cristo. Versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros debemos de siempre mostrar misericordia a los demás. Refrenando la acepción, no haciendo favoritismos. Y la misericordia que nosotros mostramos será extendida a nosotros de nuevo en el día del juicio. Y la misericordia triunfa sobre ¿qué? El juicio. ¿Cuántos de nosotros tenemos situaciones que cuando aplicamos misericordia recibimos ¿qué? Misericordia, ¿verdad? Cuando se trata de nosotros, siempre queremos y le pedimos a Dios porque por misericordia. Cuando se trata de otros, queremos que juicio, ¿verdad? Es interesante, ¿no? Señor, que está mal, ¿verdad?
queremos juicio. Pero cuando nosotros estamos en esa situación, entonces estamos rogando por misericordia. Pero creo que es bueno que nosotros siempre estemos sobre la misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recibir ¿qué? Misericordia. Y es bueno inclinarnos por eso. Prácticamente eso es lo que nosotros podemos observar en estos 13 versículos. Muy sencillo, no es complicado. Aquí Santiago nos dice que no debemos de tener favoritismos entre la gente, que nosotros podamos recibir a todos. Y creo que es bueno que nosotros podamos ponerlo en acción. Y poder hacer un análisis. ¿Realmente hay favoritismos? ¿Tenemos a alguien de favoritos en nuestra vida o no? Y no solamente eso, pero creo que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. Esa es la clave de esta porción de la noche. Creo que cuando nosotros nos enfocamos en amar a nuestro prójimo, ¿saben lo que sucede? El favoritismo se va, ¿no lo crees? Cuando tú aplicas el amar a tu prójimo como a ti mismo, creo que eso está de más. El favoritismo puede desaparecer en tu vida. Y también de que podamos nosotros obedecer todos los mandamientos de Dios y no ser selectivos. Y realmente si tú eres selectivo, es porque entonces hay una situación en tu vida, en mi vida, y creo que nosotros debemos de comenzar a remover todas esas cosas. De esa lista que tienes, que has seleccionado, ahora observa las que no has seleccionado y debemos de trabajar sobre ellas, ¿no lo crees? A veces yo cuando estaba leyendo esta porción, comparando lo que estamos observando en el libro de Génesis, cómo Dios está lidiando con esos ídolos de Egipto, ¿verdad? Creo que de la misma manera nosotros debemos de trabajar sobre eso. Y no ser selectivos en los mandamientos, sino que nosotros debemos de obedecer todos. Porque es importante. Y es algo serio. Es algo serio. ¿Por qué? Porque si realmente rompemos uno, entonces somos culpables ¿de qué? De todos. Y realmente lo que me gusta acerca de Santiago es que Santiago es bien práctico. Si tú lees el libro de Santiago, ahorita como lo estamos viendo, es fácil de entender. Y Santiago es directo. Es directo. Y son asuntos importantes para nosotros como cristianos. Son asuntos que nosotros lidiamos la mayoría del tiempo de nuestras vidas. En amar a nuestro prójimo.